nos toca enfocar por razones de tipo infeccioso, por transmisión fundamentalmente de la leche de vacas y de cabras y de otros animales que están infectados. Fundamentalmente, el Perú reporta internacionalmente dentro de los 5 países que reporten todavía esta enfermedad. Es la vía principal, la digestiva, pero no es la única, como veremos a continuación. Es una zoonosis de importancia, ¿por qué? Porque nosotros intentamos ser un país ganadero, un país cabrero en la costa y es un país ovejero en la sierra. Entonces, la infección se transmite a los seres humanos por el bovino, por el cerdo, por las cabras, por los perritos y por la foca y cetáceos. Existen formas benignas, formas crónicas y formas esporádicas. La forma crónica fundamentalmente dada por la Brucella melitensis, transmitida fundamentalmente por cabras. Es un cocobacilo gran negativo, móvil, inmóvil, no esporulado, que mide de 0,4 a 0,5 micromicras. Entonces, en nuestro medio, a diferencia de Uruguay, Argentina, en los alimentos no pasteurizados a 60 grados, lo que ocasiona problemas de infección por brucela. El periodo de incubación fluctúa entre 10 a 20 días o a varias semanas a veces. La transmisión al humano, probablemente por contacto con carne infectada, sobre todo en aquellos trabajadores de camales que cargan carne beneficiada de ganado, de ovino o de cabras. Tocando placenta de animales infectados, ¿no? Cuando ha habido aborto de la cabra, a veces el granjero intenta remediar este problema porque la cabra tiene problemas de infección de lo que vendría a ser su útero. Entonces tocan sin guantes largos este útero para extirpar la placenta que a veces se queda adherida. La ingesta de leche y queso, como le digo, deben ser pasteurizados a unos 60 grados y fundamentalmente y sobre todo lo de origen caprino. Lima reporta, ¿por qué? Porque la serranía de Lima, sobre todo en los meses de verano, bajan de la sierra de Cañete, de la sierra de Huaral, de la sierra de Huacho, ¿no? Bajan las cabras o que no tenemos una afición muy grande por comer cabrito, seco de cabrito, etcétera. Compramos animales beneficiados y tomamos leche. Como le digo, es deliciosa, pero cuando no es pasteurizada es un riesgo grande. Lo mismo ocurre con Ica, que tiene serranía con Ayacucho, y el Callao, que recibe de todo sitio, tanto leche como queso. Tumbes, Ancash, La Libertad y San Martín también reciben queso de las alturas. Pero estrictamente en nuestro país no es una enfermedad ocupacional como lo es en Uruguay, como lo es en Argentina, donde consumen mucha carne de ganado, de todo tipo, que es deliciosa,
que ahora ellos tienen mucho cuidado al criar y esa medida va a ser progresivamente controlada en su totalidad. En los otros países, si es una enfermedad ocupacional, como le digo, cuando hay subproducto de carne, desecho de tejidos, excreciones de animales, estos que manipulan los corrales, el polvo que se generan por un pequeño torbellino, puede aspirar uno polvo con brucela y también infectarse. Excepcionalmente le da a las mujeres y niños que trabajan en el sustento. Las mujeres cuando ordeñan una ubre infectada, a mano limpia pueden infectarse por las pequeñas fisuras que tienen entre dedos. Y los niños, que muchos de ellos tienen costumbre de irse directamente a la ubre de la cabra y mamar de la ubre de la cabra. Muy bien, ahora existe pues ganadería mejorada, sobre todo en la selva central, donde han traído semen de toros holandeses, toros de carne, hay otros toros como la raza Holstein que trae leche y han ido cruzándola con vacas adaptadas a las alturas, a la selva. En este proceso puede producirse infecciones porque los toros criollos, o sea, los que comúnmente cubren a las vacas criollas, ¿no? Pueden estar infectados, entonces la vaca al desarrollar un feto, al parir prematuramente, las secreciones vaginales, las secreciones fetales, las membranas fetales, contaminan el forraje, los pastos, el agua de los establos. Entonces, el consumo de la vaca del forraje hace que el toro y la vaca se enfermen. Indirectamente, el hombre se puede infectar por el consumo de leche cruda y queso fresco. Mediante inseminación artificial es muy difícil que la inseminación artificial contamine una vaca, a no ser que el semen se le haya sacado a un toro vivo que esté infectado. Dentro de la patogenia tenemos Brucella meditensis, tenemos Brucella abortus, Brucella suis y Brucella canis, de las cabras, bovinos, cerdos y perros respectivamente. Entonces, como decimos, sus secreciones lácteas, su sangre, su placenta, sus fetos abortados, la orina, la inhalación de polvos hacen que el hombre pueda contaminarse vía digestiva, vía piel, descoloraciones de mano en las ordeñadoras o mucosas respiratorias si uno aspira. Estos se van a linfáticos regionales, donde comienzan a proliferar al conducto torácico, hay bacteremia y esta bacteria se localiza intracelularmente a nivel del hígado, vaso, médula ósea, ganglios linfáticos y riñón. Entonces, teniendo esta bacteremia, puede producir brucelosis, que se caracteriza por endotoxinas, hipersensibilidad tisular. Algunos van hacia la cronicidad, otros con recaídos frecuentes hacen fiebres ondulantes, otros hacen formas septicémicas graves con complicaciones
como pueden ser artritis, osteomielitis, bronquitis, meningitis, nefritis, cistitis, oncoepididimitis que causa esterilidad, endocarditis e hiperesplenismo. Finalmente, cuando los casos son fatales, pueden producir muerte. Dentro de la patogenia, hay que considerar que la ingestión por parte del polimorfo, el macrófago, ¿no?, y el res constituyen la primera defensa. Pero el desarrollo de los microorganismos que se hacen a nivel de los ganglios producen endotoxinas que actúan como un mitógeno para la reproducción de estas bacterias, sobre todo en el vaso. Entonces, el factor de virulencia de esta reproducción de la brucela está ligado a un lipopolisacárido que la brucela tiene en su membrana. Entonces, la brucela abortus, por ejemplo, se desarrolla en placenta animal por presencia de una sustancia hormonal que se denomina eritiol, que favorece la formación de granulomas. Felizmente, este tipo de hormona no existe en el ser humano, por lo tanto es muy difícil que se produzcan abortos por granulomas brucelósicos en el útero de una mujer. Y Brucella melitensis y Brucella suis tienden a causar abscesos. Entonces, ingerida la brucela, el polimorfo se convierte en fagosoma. Ingiere, ¿no?, la brucela, las enzimas lisosomales que se producen y que deben atacar este fagosoma con brucela, no se realiza. Hay un bloqueo de la formación del fago lisosoma. ¿Quién hace ese bloqueo? ¿No? Luego de vaciamientos de las enzimas lisosómicas, proteolíticos, de péptido catónico por el lisosoma para destrozar a la brucela, no lo puede realizar debido a la cadena O del polisacárido que contiene la brucela, o la ornitina que tienen los lípidos de esta bacteria, que interactúan con el fagosoma impidiendo su fusión con el lisosoma. Entonces acá tenemos una bacteria ingresando que es digerido por el polimorfo nuclear. Acá lo tenemos al polimorfo. Sus enzimas lisosomales no le hacen efecto por la cobertura que tienen estas bacterias por sus lipopolisacáridos y evita que esta enzima sea vertido dentro de la multiplicación bacteriana, dentro de la célula fagosoma. Estas son especies clásicas de Brucella, unas lisas, otras rugosas, de acuerdo a las colonias en que se han desarrollado. Tienen aspecto diferente, pero son brucelas melitensis, son brucelas suizas. Pero la mayor proporción de estas bacterias tienen en su superficie estos lípidos, ¿no?, que impiden que puedan ser digeridas por el lisosoma. Entonces, intentan los linfocitos T citotóxicos, intentan las células B que se transforman en plasmáticas y que luego producen anticuerpos, intentan los natural killer, intentan. Quizás logren bloquear las
bacterias que estén fuera del fagocito, fuera del macrófago, fuera del polimorfo. Pero las que están dentro ya es difícil que se forme el autofagosoma. Es difícil que se forme el fagosoma y difícil que pueda destruir esta bacteria. Razón por la cual algunas marchan a la cronicidad, o sea, tienen enfermedades mayor de un año. Entonces, la eliminación de la infección tiene que tener una espléndida inmunidad con activación de interleuquinas, activación de los linfocitos citotóxicos, activación de y neutralización por parte de anticuerpos a las bacterias que están fuera de la célula, ¿no? Y todo es un complejo donde interviene la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La anatomía patológica se localiza básicamente en la célula del res. Hay proliferación de células mononucleares, aparición de células epiteloides, formando granulomas infecciosos muy semejantes a la tuberculosis. Y rara vez esos granulomas se transforman en abscesos, lo que sí puede ocurrir con la Brucella suis o la melitensis. Aquí tienen una biopsia de iris con su cuerpito de Russell por brucelosis. Aquí tienen un feto de una cabra lleno de granulomas. ¿Por qué? Porque el útero de esta cabra tiene eritriol y esta hormona favorece la reproducción de la brucela, entonces eso mata al producto y después la cabra lo aborta. Aquí tienen los testículos de un macho que generalmente el que cría cabras cree que el macho que tiene buenos testículos son buenos padrillos. Entonces, a partir del macho más grande que está con mayor volumen testicular, hace cubrir la mayoría de sus cabras, sin saber que cuando se hace un corte a estos testículos, ve que estos testículos están llenos de granulomas por brucela y que son los causantes de esterilidad. Acá tienen una foto del cerro El Pino. Todos los migrantes, ¿no?, tienen costumbre de criar cerdos, ovejitas y perros. Entonces, como en los cerros a veces no hay condiciones sanitarias adecuadas para criar estos animales, porque se necesita aseo de sus deposiciones, baño, desinfección. Entonces, acá tienen un ejemplar de chancho con su brucela, ¿no?, en los testículos. Ahora bien, los médicos con fines didácticos han dado las definiciones de brucelosis aguda. Entonces, consideran que un individuo que tiene menos de 12 semanas de enfermedad tiene una brucelosis aguda. Entonces, ¿por qué se caracteriza? Por fiebre de 39, 38 grados, escalofríos, diaforesis parcelar, sobre todo suda la parte del tórax superior, puede haber epíxtasis, puede haber dolor lumbar porque a veces ocasionan caries de los vértebras lumbares, cefalea, mialgias, artralgias, debilidad importante, falta de apetito, pérdida de peso, estreñimiento
y adenomegalia generalizada. Esto es importante en los niños. Un niño que viene del campo, niño que ha lactado de cabra o de vaca directa, si presenta ganglios, ojo con esta enfermedad. La infección puede localizarse en cualquier momento de su evolución, como hemos dicho, en todos los órganos prácticamente que contienen macrófagos lo pueden albergar. ¿Por qué? Porque el macrófago engulle esta bacteria y encuentra un refugio para su reproducción, dando lugar a los signos y síntomas del órgano afectado, si es pulmón, si es corazón, si son los intestinos, si son el vaso, etc. La hepatomegalia se presenta en 2/3 de los casos. ¿Por qué? Porque en el hígado hay células de Kupffer, que son los macrófagos, ¿no? Y causan hepatitis granulomatosa. También el vaso crece porque intenta pelear y destruir estas bacterias brucelósidas. Hay alteraciones hematológicas, hay compromiso articular porque en las articulaciones hay sinoviocitos 1, sinoviocitos 2, que son equivalentes a macrófagos, pero residentes en las articulaciones. Hay sacroileitis. El diagnóstico es sencillo. Si ustedes tienen una buena anamnesis, recurren a aglutinaciones que nos van a dar una aproximación sin mayor trabajo. Entonces sale el rosa de Bengala, reactivo 1,60, 1/120. Entonces tiene alta especificidad y sensibilidad. Y uno puede decir que ese sujeto tiene Brucela, pero no tiene, eh, eh, digamos, no tiene la especie de dónde proviene. El ELISA también es un procedimiento que ahora se usa, pero todavía no ha desplazado al hemocultivo y al mielocultivo en medio de Ruiz Castañeda. Se extrae 5 a 10 centímetros de sangre y se cultiva en el medio de Ruiz Castañeda. O se aspira médula ósea de la región esternal o de la región de cadera y se siembra en el frasco entre 5 a 10 centímetros de sangre o de líquido que uno aspira a la médula ósea. Aquí tienen unos puntos rojitos, como una erupción fina, producida por la Brucella melitensis. Esto equivale al rash que se produce en la fiebre tifoidea. Lo mismo acá, se produce esta erupción cutánea. Lo mismo acá. Acá tenemos un campesino que tiene toda la rodilla derecha inflamada, ¿no? Y por el dolor no moviliza esta extremidad y entonces los músculos del muslo se atrofian. Probablemente acá también ha habido un pequeño derrame que lo obliga al sujeto a no movilizarse mucho. Y la atrofia gemelar, la atrofia del muslo es evidente. Cuando uno baja más o sube más la truza, es más evidente la atrofia de músculos. La brucelosis subaguda, entonces dicen
que tienen mayor de 12 semanas de enfermedad. Estas son frecuentes en zonas clásicas endémicas, con aparición intermitente, con, con picos febriles que se producen cada 1 o 2 semanas, y por eso que a la brucela le llaman fiebre ondulante o fiebre de Malta. Malta es una isla, ¿no?, donde las antiguas embarcaciones bajaban a comprar su queso, a tomar su desayuno, se infectaban con queso o leche de cabra. 20 días después, en pleno mar, comenzaban a hacer la fiebre y todas las molestias que les he detallado. Pueden pasar semanas antes que el paciente busque atención médica. Y siempre ellos acuden por manifestación de debilidad, fiebre de bajo grado que ellos no notan, agotamiento a la actividad mínima porque ellos se despiertan 4 o 5 de la mañana y retornan a su casa a las 6 de la tarde, los que siembran, crían ganado. Entonces, ellos regresan o más rápido o no cumplen su tarea por el agotamiento. Le duele la cabeza cuando hay endotoxinas, anorexia, estreñimiento por falta de ingesta de alimentos, le duele el abdomen, pierden peso por la sudoración parcelar, diaforesis, dolor de espalda, sobre todo en la región lumbar, artralgias, alteraciones hematológicas, daño hepático por granulomas, y entonces este tipo de enfermedad también y brucelosis subaguda se incluyen aquellos pacientes que no han completado su régimen de tratamiento de 45 días, se han sentido bien a la semana, a los 15 días, y han dejado de tomar sus medicamentos. En varones se produce un 10% de casos de epididimitis. A veces lo dejan estériles. Acá ingresa la inmunología como pruebas diagnósticas. Se pide el set de Brucela, de los cuales el 2-mercaptoetanol detecta inmunoglobulina G y determina que hay actividad subaguda del caso de brucelosis. Siempre considerar títulos mayores de 1/100 y crecientes, o sea, la próxima debe salir 1/240, que define la actividad de la infección. Dentro de los procedimientos que uno puede encontrar, otra vez el mielocultivo y el hemocultivo en medio de Ruiz Castañeda. Brucelosis crónica. Se habla cuando tienen mayor de 1 año de enfermedad. Generalmente son pacientes que tienen más de 50 años, raro que se presenten niños. Entonces ellos pueden asumir la forma ondulante de su fiebre, que se asocia a dolor muscular, a fatiga y a artralgia. Luego que pasa el ataque agudo, con febrículas o fiebre, su temperatura se normaliza, pero los síntomas persisten por años, ya sea de manera continua o intermitente. Como acá hay el humor, perdón, la defensa humoral ha dado cuenta junto con la defensa celular, ha dado cuenta de la mayoría de brucelas que están circulando, ¿no? Los cultivos no son negativos porque están dentro del hígado, dentro del vaso, etcétera, dentro del riñón, en la médula ósea está escondido la brucela. Entonces, los cultivos pueden ser negativos siendo un caso de brucelosis.
En todo caso, pedirle que le hagan cultivo retardado al sujeto, es decir, que empiecen a leer después de 21 días los cultivos. El compromiso articular es vago, raro, que tengan sacroileitis, ¿no? Artritis periférica, uveitis granulomatosa en los ojos, recurrente, espondilitis, orcoepididimitis crónica, tienen engrosado el epidídimo y aumentado de volumen el testículo. Se deprimen porque no sabe lo que tiene y entonces hay que hacerle diagnóstico diferencial con el síndrome de fatiga crónica que es producido por un virus. El malestar general es de cajón, la baja de peso se sigue produciendo, ¿no? Hay ligera febrícula que dura 1 o 2 semanas, que pasa y luego puede reaparecer de 2 a 3 meses luego. Por eso también se caracteriza esta fiebre ondulante. En cuanto al diagnóstico, aquí sí hay que pedir un set de Bruselas completo que incluye la prueba de COMS y los anticuerpos bloqueadores, incluyendo el 2-mercaptoetanol. Es más factible que inmunológicamente uno diagnostique esta enfermedad. En el mielocultivo baja hasta un 50% la chance de encontrarlo en médula ósea. Y en el hemocultivo baja hasta un 10% la chance de encontrar en sangre. Entonces, el C de Bruselas puede darnos un alcance de que este paciente está presentando brucelosis. Aquí tienen una iritis de tipo brucelósica, que parece ser le llaman catarata, pero las cataratas son bilaterales y hay un problema siempre de fondo, ¿no? Hay alguna enfermedad de fondo, pero este es unilateral y tiene forma bombada. También se produce neovascularización de coroides por Brucela. Vasos que aparecen y también se forman granulomas en coroides. Y estos son formaciones granulomatosas que se ven así luego de ser curadas, ¿no? Antes se decía que encontrar una lesión a nivel lumbosacro era patognomónico de ser Brucela y que encontrar lesiones a nivel dorsal o cervical eran patrimonio de la tuberculosis. Pero ahora con el advenimiento de la resonancia se logra determinar que este sujeto, por supuesto que se le ha hecho cultivos, esta destrucción de su vértebra se debe a Brucela y puede a veces comprimir la médula alta. Acá se ve otro paciente con compromiso cervical. Estas partes que están restringentes son pequeñas colecciones que van a ir a un absceso. Hay compresión de la región cervical. Acá también están comprometidas 2 vértebras con compresión leve de la médula espinal. Acá se tiene compromiso de las vértebras cervicales, ¿no? Por ejemplo, acá
esta vértebra está prácticamente carcomida, ¿no? Cuando lo vemos al sujeto en vivo, tiene pues contractura, ¿no? Contractura de los músculos paravertebrales o signo de Ramón. Cuando uno con el dedo va buscando qué vértebra le duele, cuando hay dolor a este nivel, uno dice dandy positivo o más abajito, dandy positivo. Cuando uno lo ve de perfil, ha perdido la lordosis fisiológica. Este es un paciente que tiene una lesión lumbosacra y que lo está contrayendo permanentemente, parece una madera. El mismo paciente con secuela de una asimetría facial por virus. Acá tienen un poco de acantosis nigricans, lo cual quiere decir que este paciente, menos mal que ha sido agricultor, que ha podido controlar su glucosa mediante el ejercicio que tiene, y entonces, pero como ya hay inamovilidad, comienzan a aparecer los signos de una prediabetes. Acá tienen atrofia de los músculos posteriores del muslo y también de la pierna. Los gemelos se van, como decimos, atrofiando, siendo ellos deportistas, siendo futbolistas, etc. Cuando uno lo hace parar, adopta una posición antálgica con una escoliosis hacia el lado derecho. Y acá pueden observar el aumento del volumen, sobre todo de los suprarrotulianos. Estas bursas suelen inflamarse. Él acepta la colaboración con nosotros de manera limpia, ¿no? No hay que abusar de la confianza de la gente, pero él era necesario para fines docentes. En resumen, el diagnóstico es facilísimo. Los antecedentes de exposición a animales, preguntar si ha habido algún animal enfermito, el antecedente de haber ingerido leche no pasteurizada, queso no pasteurizado, el antecedente de ser cabrero, ovejero o ganadero de bovinos, haber sido veterinarios o técnicos veterinarios que han manipulado animales enfermos. En el aspecto clínico, los resaltantes, la fatiga fácil, la cefalea, el curso progresivo, en la forma de inicio insidiosa, las artralgias, la diaforesis y la irritabilidad. La fiebre intermitente en caso de subagudo o crónicos, especialmente en noche, que se puede volver, como le digo, crónica, pero con un surco, con un patrón ondulante. En el examen clínico, no dejar de verificar la presencia de ganglios en el cuello, grupo del 1 al 6, en axilas, no dejar de buscar crecimiento de hígado y vaso en el laboratorio, ¿no? Cuando estamos en fase de bacteremia, fiebre, puede uno encontrar en orina, en médula ósea por cultivos, en el líquido cefalorraquídeo también. Hay linfocitosis o citopenia.
Hay mielocultivos positivos, como les digo. Como crece esta bacteria con lentitud, ustedes tienen que pedir lectura a partir de los 21 días. ¿Por qué? Porque están buscando brucela. El tipo de aglutinaciones ayudan a pensar en brucelosis, ¿no? Sobre todo cuando los títulos son crecientes y en todo caso, si uno quiere cerciorarse, pedir un C de brucela completo. Acá tienen lo que le hablaba yo de caries en la vértebra, ¿no? Y esto se conoce como signo de Pons, ¿no? La parte anterosuperior de una vértebra se va carcomiendo. Acá lo ven, signo de Pons. Acá lo ven. También pueden dar dolor en sacroiliaco, que ustedes ven que esta articulación está bastante inflamadita en comparación con esta. Entonces tiene dolor a nivel sacroiliaco, que ustedes lo pueden poner por abajo y si ustedes tocan esa zona, va a producir dolor a la palpación profunda. Lo mismo, zona de sacroileitis, ¿no? Aquí son las reacciones de las vértebras con pico del oro para buscar estabilidad de esta columna, ¿no? Acá se pueden ver exactamente como la boca de un papagayo abierto y lo mismo se está formando en el sitio contralateral. Lo mismo acá, otro signo de Pons. Acá tiene afectado 1, 2, 3 vértebras lumbares. Acá se ve también que ya hay una ligera formación de una colección purulenta. Acá se ve que hay una compresión indirecta, pero como estamos en la zona de cola de caballo, la compresión no lo siente mucho, pero sí siente dolor. Acá se ve otra imagen que está tomada 1, 2, 3, 4 vértebras. Pero una característica es que siempre respete el disco, no se lo come el disco. El disco intervertebral es respetado. Acá pueden ustedes ver que ya hay la formación de un pequeño absceso, como si fuera un mal de Pot de una tuberculosis dorsal o lumbar. Entonces la colección se debe hacia los costados. Lo mismo acá, drenándose a los costados. Tratamiento. El tratamiento tiene como objetivo general combatir esa infección actual, que a su vez disminuirá todos los síntomas que le he relatado, tratando de evitar recidivas, es decir, empleando antibióticos bactericidas.
En forma circunscrita, cuando hay una válvula afectada, pues tendrá que ser extirpada. Si hay un absceso que simula un mal de pot, tendrá que buscarse el drenaje de ese absceso. Y la antibioticoterapia tiene que ser personalizada. ¿Con qué hay que ser viajarte? Con tuberculosis. La tuberculosis también da lesiones a nivel lumbosacros, igualito, pero la etiología es tuberculosa. Hay que hacer viajarte con mieloma múltiple que ataca mucho la columna y con cáncer prostático metastasiada a columna. No se recomienda usar un solo fármaco porque la tasa de recaída aumenta hasta el 50%. El régimen de 3 fármacos o 2 son más eficaces, dependiendo frente a qué enfermedad tenemos, ¿no? Entonces, se recomienda siempre un tratamiento de 3 fármacos o a más tardar 2, ¿no? Rara veces hay letalidad, sobre todo en aquellos que no han tenido la afortunada decisión de viajar a Lima o hacerse tratar adecuadamente en provincia si tiene endocarditis o meningitis de origen brucelósico. Repito, la acción de estos antibióticos tiene que ser intracelular. Un primer esquema que se dice que tiene 90% de efectividad es la doxiciclina a dosis de 100 miligramos mañana y noche por 45 días. Y la estreptomicina, dale 1 gramo diario durante 3 semanas. Entonces, el cumplimiento de este esquema garantiza una eficacia según los tratados de 90%. El otro esquema es que hay que darle doxicongenta, que es un aminoglicósido que reemplaza a la estreptomicina. Es menos ototóxico y se puede usar también por 3 semanas. Otro esquema es cambiar la genta por rifampicina, ¿no? La doxiciclina mañana y noche por 45 días y la rifampicina 600 miligramos al día, que significan 2 tabletas, 2 cápsulas o 900 miligramos, que significan 3 cápsulas cada 24 horas por 45 días. Entonces, estos tratamientos son más eficaces, ¿no? No es posible encontrar ya recidivas si uno tiene un tratamiento adecuado. Como la rifampicina pigmenta los dientes del bebé, no es posible usar esta rifampicina en embarazadas. Causa deformaciones dentarias. Entonces lo cambian por el trimetopril sulfametoxazol, dale 2 a 3 comprimidos cada 12 horas. Esto es un esquema que se usa poco. El otro esquema es darle trimetopril rifampicina, como le decía, en gestantes, o floxacina, que reemplaza a la doxiciclina o al tetraciclina, ¿no? Dale 400 miligramos cada 12 horas por 45 días con rifampicina. O cambiar la ofloxacina por el cipro por 45 días.
En tratamientos prolongados, no duden en usar cetrazona, por ejemplo, en meningitis, por 12 meses. No duden en usar aminoglicósidos con rifampicina si hay endocarditis o cuando simula mal de POT. El aminoglicósido, sobre todo, es bactericida y la rifampicina también. Entonces, ¿qué prevención debemos tener? ¿No? Sobre todo, tener este animalito vacunado, ¿no? Cuando la madre es ordeñada o está enferma, darle pues suplementos lácteos que no están contaminados. Entonces se debe de crear cuencas donde enseñen al campesino a pasteurizar su leche y pasteurizar sus lácteos, ¿no? El control de la infección en los animales, sobre todo en aquellos que han desarrollado evidentemente una orquitis o una orcoepididimitis por brucela, el control mediante vacunas en las crías de ganado, porcino, caprino, bovino, seguridad alimentaria, no comer forrajes contaminados, capacitación del campesino para que se dedique a crianza de ganado adecuadamente higiénico, ¿no? En el momento no es de utilidad usar vacunas en personas que, que por razones culturales saben manejarse con guantes, con tomar leche y queso pasteurizado. Se ha visto que en personas de alto riesgo, como son los veterinarios, tienen utilidad limitada. Entonces, la vacuna preventiva es lo mejor para el ganado. Instalaciones limpias es lo mejor para que el ganado se alimente de forraje bueno, no contaminado. Usar guantes largos para ordeñar vacas y sobre todo pasteurizar a 60 grados la leche. La naturaleza es muy selectiva, ¿no? Entonces, eh, quizás a futuro, al igual como han hecho con la cría de ganado bovino, donde han traído cruce de búfalo, cruce de vacas Holstein y diferentes razas que han mejorado en la sierra la leche, la carne, también lo hagan con la cabra, ¿no? De distintas razas y poder mejorar tanto su leche, su carne y su resistencia a enfermedades. Bien, exactamente una hora para este tema. La verdad que me ha agarrado cansado por trabajo y porque el día ha estado muy movido, mucho problema, mucho barullo político.